buenos días tengan todos ustedes. Pertenecemos a la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, asignatura Manejo y Conservación de Suelos, dirigida por el docente ingeniero Teodoro Huarhuachipani, conformada por los estudiantes Álvarez Quispe Edgar, Aucacusi Nina Lisandro, Collantes Salas Juliana, Gutiérrez Palomino Guadalupe y Negrón Cabrera Nieves. Expondremos acerca del tema Factores formadores del suelo, clima, relieve, organismos, humano y tiempo. Para empezar, daré una pequeña introducción referente al tema que nos tocó. El suelo es uno de los recursos esenciales de la Tierra, pero a menudo no se le da el valor que tiene realmente. La mayoría de la gente no es consciente de que el suelo es un sistema viviente que respira y mantiene casi toda la vida terrestre. Notablemente, el suelo y las funciones que tienen en el ecosistema van a variar de un lugar a otro por diversos factores, ya sea las diferencias climáticas, la vida animal y vegetal, que habitan en el suelo, la roca madre, la posición del suelo en el paisaje y la edad del suelo. Los suelos desempeñan un papel muy importante en la cantidad y tipo de gases de la atmósfera. ¿Qué son los factores de formación del suelo? El suelo procede de la roca madre o material parental, que se altera por la acción de los factores ambientales y su formación va a desarrollarse a partir de una serie de procesos que transforman el material originario, adquiriendo el suelo propiedades y morfologías definidas. Los factores de formación del suelo son aquellos componentes del medio, ya sean abióticos o bióticos, que influyen en el desarrollo del suelo, al condicionar los procesos naturales, físicos, químicos y biológicos que puedan actuar determinando su intensidad y mantenerlos a lo largo del tiempo. Ahora voy a proceder a explicarles sobre uno de los factores de formación del suelo, que es el clima. El clima influye sobre la génesis del suelo de una forma directa mediante el control de las reacciones físicas y químicas que en él tienen lugar, así como para controlar el factor biótico y en cierto grado la influencia del relieve y del tiempo, a través de la erosión y la deposición de materiales en el suelo. Estos también van a ejercer influencia sobre los organismos vivos y en alguna medida sobre los factores de relieve y la edad a través de su relación con los procesos erosivos y deposición de materiales. Los dos elementos más importantes del clima son la precipitación y la temperatura. La cantidad de agua que ingresa al suelo y se mueve a través del mismo está determinada no solo por la precipitación anual, sino también por otros cuatro factores. El primer factor es distribución estacional de la precipitación. Como se puede apreciar en la imagen, se debe a la influencia de la distribución de las precipitaciones durante el año en la entrada del agua al perfil. El segundo factor es la temperatura y evaporación, que tiene influencia de la temperatura y la evaporación a la entrada del agua del perfil. Como tercer factor tenemos la topografía, que tiene influencia de la topografía en la entrada de agua al perfil. Como cuarto factor tenemos la permeabilidad, que tiene influencia de la permeabilidad a la entrada de agua en el perfil. Como segundo elemento climático tenemos la temperatura, que es muy importante porque influye en los procesos bióticos y químicos, también para la germinación, ya que para cada planta tiene sus determinados requerimientos y normalmente deben estar por encima de los 5 grados centígrados. El color del suelo, la humedad y la cubierta vegetal afectan en gran medida al calentamiento del suelo. Como ejemplo tenemos, cuanto más oscuro es un suelo, más radiación va a absorber. Los suelos arenosos con poca retención de agua se calientan y se enfrían mucho, más rápido que los suelos arcillosos que con capacidad de retención de agua van a tener mayor filtración. Relieve. Son alteraciones que presenta el suelo o la corteza terrestre, la cual se puede apreciar en diferentes formas o tamaños. También se puede definir como una textura sobresaliente de una superficie. Hay fases que determinan la formación del relieve, como la meteorización de la roca madre, que se va a darse por acción mecánica, es decir, por diversos factores meteorológicos. Existe también la acción química. Esto va a darse a la formación de sales y de diversos componentes minerales en el ambiente o la relieve. Asimismo, existe la acción biológica. Si bien sabemos, los microorganismos, tanto como las bacterias, hongos, protozoos, juegan un rol muy importante en la fragmentación de la roca madre para la formación del relieve. Existe una formación de la superficie terrestre que está constituida por diferencias de altitudes, es decir, la macrorrelieve
corresponde a los rasgos físicos generales de la relieve, es decir, poseen alturas máximas y territorio extenso. Por su parte, la mesorrelieve presenta una variación de altitud de algunos metros en superficies muy extensas. Hace referencia a la topografía o formas del terreno, laderas, divisorías de terreno o cuencas. Mientras tanto, la microrrelieve, aquí existen diferencias de niveles inferiores a 1 metro, a superficies muy reducidas, y estos suelos son ricos en arcilla. Hay factores que componen la relieve. Por ejemplo, la profundidad, el espesor o contenido de la materia orgánica según los horizontes, la humedad, el grado de diferenciación según los horizontes, el pH del suelo, la temperatura, los colores, ¿no? Factores formadores del suelo, organismos. La biodiversidad del suelo refleja la variedad de organismos vivos comprendidos de los innumerables microorganismos invisibles, por ejemplo, bacterias y hongos, la microfauna, protozoarios y nemátodos, y la mesofauna, ácaros y tisanuros, y la macrofauna, mejor conocida como las lombrices y termitas. Su actividad biológica de los organismos que integran la fauna del suelo tiene un rol fundamental en la fragmentación, transformación y translocación de materiales orgánicos del suelo. Estos proporcionan la materia orgánica que posibilita al suelo ser fértil y estar bien nutrido para desempeñarse mejor como sustento para los seres vivos. Los microorganismos del suelo. El suelo es un hábitat ideal para el desarrollo de los microorganismos, ya que su estructura constituye un entramado en el que pueden acomodarse tanto en el exterior como en el interior de los agregados. Pero para ello, el suelo ha de tener una buena estructura, donde el agua y el aire circulen con facilidad y se hallen en un equilibrio que permita el desarrollo de las colonias de microorganismos. La mayor concentración de microorganismos se encuentra en la zona cercana de las raíces. Principales organismos del suelo. Como ya sabemos, los organismos del suelo son muy numerosos y de características muy diferentes. En un suelo biológicamente vivo están presentes en grandes cantidades. En los suelos agrícolas que han sido sometidos a prácticas muy agresivas como el laboreo o el uso de productos químicos, su presencia se reduce considerablemente. Los organismos se clasifican en dos grandes grupos, los macroorganismos y los microorganismos. Dentro de los macroorganismos es la macrofauna del suelo, que está constituida por los animales visibles del suelo, las cuales pertenecen a grupos muy diferentes entre sí: mamíferos, anélidos, moluscos y antrópodos. Algunos de estos animales capaces de vivir en el suelo tienen un tamaño considerable, como algunos mamíferos insectívoros adaptados a la vida subterránea, como los topos y roedores, que son los ratones. Ambos tipos fabrican redes de galerías que permiten un buen drenaje y aireación en los suelos. Los microorganismos. Los microorganismos, por su gran versatilidad bioquímica, son los intermediarios entre el mundo mineral y el mundo vivo. Con sus innumerables reacciones metabólicas permiten incorporar los materiales del suelo en el mundo viviente y están en la base de toda productividad, por lo que debe darse a los microorganismos el papel fundamental que les corresponde en la fertilidad de los suelos. Factor humano. El hombre ejerce su influencia sobre los procesos formadores del suelo, principalmente a través de la actividad agropecuaria, a través de la aplicación de riego, fertilización y siembra de distintos cultivos, de los cuales podemos destacar la sustitución de especies arbóreas naturales por forestales, la tala abusiva, desmonte y transformación del bosque en matorral, la transformación del bosque en parques o praderas semipermanentes para ganadería, incorporación de cultivos de uso agrícola. Millones de hectáreas de suelo en el mundo poseen propiedades que son más resultado de la actividad humana que de los
Otros factores formadores. La acción humana produce cambios en los ecosistemas naturales, que tienen impacto sobre el proceso de formación del suelo, modificando así la evolución natural del mismo. La disminución de la capacidad actual o potencial de un suelo para producir cualitativamente o cuantitativamente bienes o servicios se llama degradación. Esta puede ocurrir de manera brusca o directa, como la deforestación, o de forma gradual o indirecta por la sustitución de la vegetación primitiva. La deforestación es un proceso provocado por la acción de los humanos, en el cual se destruye o agota la superficie forestal, generalmente con el objetivo de destinar el suelo a otra actividad. Entre los principales procesos de degradación de los suelos podemos mencionar la erosión hídrica, que esta se da por el desgaste de la superficie de la tierra por la acción del agua de escurrimiento, dependiente del clima, del relieve, erodibilidad del suelo y del manejo del hombre. La erosión eólica abarca tanto la remoción y el depósito de partículas de suelo. La salinidad comprende el proceso por el cual se acumulan sales solubles en el suelo o por el cual se incrementa el contenido de sodio intercambiable en el suelo. La degradación química incluye procesos como la lixiviación, que dependen del clima y de la acción humana. La degradación física se refiere a los cambios adversos en las propiedades físicas del suelo, como la porosidad, infiltración, permeabilidad, la densidad aparente y la estabilidad estructural. La degradación biológica engloba todos los procesos. Esta aumenta la velocidad de la mineralización del humus. Factor tiempo. Bueno, en este punto indicaremos la influencia que tiene el factor tiempo respecto a la formación de los suelos. Bueno, como sabemos, la formación de los suelos tiende a tener periodos largos en años, que pueden variar de cientos de años a miles de años, para que nosotros podamos ver los cambios significativos que esté presente. En el estado actual que nosotros nos encontramos, podemos decir que la mayoría de los suelos son jóvenes, porque estos no presentan un tiempo no mayor a los 10.000 años de edad. También podemos analizar si estos son jóvenes respecto a lo que son sus horizontes de suelo, que nos indicará si tiene características o propiedades que nos mencione si hubo cambios en este. También referente a sus características en lo que es el material parental, si hubo cambios o no. También nos indica que este se considera como una variable independiente. ¿Qué quiere decir? Que este no será influenciado por los demás factores de formación de los suelos. Gracias al tiempo, los principales procesos de alteración progresan desde arriba hacia el interior del suelo, donde nos acumularán diferentes composiciones, dando lugar a sus diferentes características morfológicas y diferenciándolas así en lo que es horizontes de suelo. ¿Y cómo interviene el tiempo en el tipo de suelo que va a formar? Bueno, se menciona que para la formación de suelo deberá ser un proceso constante, donde involucre también los otros procesos formadores, como es la biota, el clima, el relieve y el material parental, donde nos definirá la tasa de formación de suelo en años. Por ejemplo, para la formación de un horizonte requerirá un periodo mínimo de 1000 años de edad. Por eso se le dice que el suelo es un recurso no renovable, porque para la formación de un centímetro de suelo puede requerir hasta un periodo de años de 5000 años de edad para que pueda formar este centímetro de suelo. Como conclusión nos obtuvimos que los suelos muestran una gran variedad de aspectos, como es fertilidad, características físicas y químicas, y estos se basarán en la función de los materiales y minerales orgánicos que lo conforman. También será influenciado por la acción conjunta de los factores formadores, que condicionarán la formación y evolución a través del tiempo, para nosotros poder definirlo como qué tipo de suelo vaya a formarse. Como punto 2, en el desarrollo y formación de suelos también serán afectados por los procesos de tipo activo y tipo pasivo, donde nos mencionará la calidad de suelo que éste vaya a presentarse y también la vida vegetal que vaya a sostener. Como tercer punto, definimos que el suelo es un recurso natural renovable, pero tenemos que tener en cuenta que su recuperación amerita periodos de tiempo prolongado, lo que implicará que se debe hacer un uso adecuado de los mismos con el fin de protegerlos, ya que su importancia de estos definirá la cobertura vegetal y los horizontes
o perfiles que se vaya a formar en este.